Señor presidente, primeramente quiero felicitar al ministro ponente por el estupendo proyecto que nos ha presentado a consideración. Me parece que es un proyecto muy bien escrito, ordenado, con una metodología consistente con los planteamientos que sostiene y también que tiene argumentos, es decir, tiene una sólida construcción argumentativa que puede compartirse o no, pero sobre la cual hay que definirse y argumentar, de tal suerte que me parece que esto ayuda mucho para poder ir fijando las posiciones de cada uno de nosotros. Pero adicionalmente, quiero decir que yo estoy de acuerdo con el proyecto, con gran parte de sus consideraciones, y tengo algunas consideraciones adicionales y distintas en algunos aspectos. Y esto es así porque yo he votado en este sentido reiteradamente en el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 350/2009 y la acción de inconstitucionalidad 87/2015. También lo manifesté en mi voto particular a las acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009, en las que mantuve mi postura de que las entidades federativas pueden ampliar derechos fundamentales, desarrollar nuevos, crear otros derechos o extender los efectos protectores a los derechos ya tutelados en la Constitución General. En el mismo sentido, voté en la primera sala en los amparos directos en revisión 3557/2014, 1705/2014, 3550/2014, 598/2015, 6283/2015 y 6641/2015, entre otros precedentes. Y quiero aclarar que en la acción de inconstitucionalidad 75/2015 yo voté por la invalidez, pero no porque se afectara el parámetro de regularidad de constitucionalidad, sino porque, en mi opinión, se afectaba el control para ese parámetro regularidad constitucional que no era disponible y no es disponible para las entidades federativas. En ese voto concurrente dije, aunque el control difuso es una materia establecida en el orden constitucional o nacional, lo cierto es que corresponde al Congreso de la Unión precisar los detalles del mecanismo procesal correspondiente a través de la legislación. En consecuencia, la competencia para emitir una ley reglamentaria del control difuso de constitucionalidad, cuyo fundamento se encuentra en los artículos 1 y 133 de la Constitución, es exclusiva del Congreso de la Unión, de la misma manera en que este órgano es el competente para legislar sobre las vías procesales a través de las cuales se realiza el control concentrado de constitucionalidad, como son el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. De la misma manera, en la 87/2015 voté por la invalidez, pero sobre la base que una ley local, ni siquiera una constitución, estaba disponiendo de la definición de periodista, que no tenía competencia para hacerlo, pues esto era competencia federal. Y en las acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009, relativas al derecho a la vida, establecí que las legislaturas de los estados no pueden crear un nuevo sujeto de derecho, pero no pueden redefinir el derecho de persona como titular de los derechos humanos. De tal suerte que mis votaciones han sido consistentes con la forma en que votaré el día de hoy. Estoy a favor del proyecto por las siguientes razones. Primero, por una razón histórica. Desde la primera Constitución Federal de 1824, se ha entendido que la creación y el desarrollo de los derechos fundamentales puede ser realizado por las entidades federativas.
Esta primera Constitución, como ustedes saben, no tenía un catálogo de derechos, como no lo tenía la Constitución original de los Estados Unidos de América, y consecuentemente, lo mismo que sucedió en Estados Unidos, las constituciones locales de aquella época fueron creando y desarrollando o reconociendo y desarrollando estos primeros derechos fundamentales o derechos humanos. Desde entonces siempre se ha entendido que las entidades federativas tienen atribuciones para poder desarrollar derechos humanos e incluso para crear otros, por la simple y sencilla razón de que se ha entendido que los derechos humanos o derechos fundamentales establecidos en la Constitución General son un mínimo que no limita en modo alguno el haz de posibilidades de protección por parte de las entidades federativas, de tal suerte que a mí me parece que en esta Suprema Corte hemos sostenido, creo que de manera reiterada, que se pueden desarrollar estos derechos humanos por las legislaturas de los estados. Claro, siempre y cuando el desarrollo de este derecho humano que esté en el bloque de constitucionalidad no esté reservado a una ley general o a una ley federal. Los derechos humanos, como ustedes saben, en ocasiones el legislador constituyente establece que serán desarrollados por ley federal, a veces por ley general, a veces hay concurrencia y a veces simplemente no dice nada y hay que entrar en una cuestión interpretativa. Por otro lado, a mí me parece que el artículo 122 reformado no es el fundamento para que la Ciudad de México pueda crear nuevos derechos. Este artículo dice: la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia conforme a lo dispuesto por el artículo primero constitucional. Esta norma remite al primero constitucional, lo que le permite es establecer normas y garantías cuando la Constitución General le da atribución o lo deja abierto para desarrollar y proteger estos derechos que están en el artículo primero y que son los de fuente propiamente constitucional y los establecidos en tratados internacionales que son parte de la propia Constitución. En mi opinión, la atribución de la Ciudad de México como de las otras entidades federativas deriva del artículo 124. No hay una facultad expresa reservada a la Federación para reconocer o crear o desarrollar derechos humanos. Consecuentemente, lo pueden hacer todas las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Y esto, obviamente, para mí es una facultad incluso mucho más amplia que la que se pretende interpretar de modo acotado del artículo 122 constitucional. Ahora bien, estos derechos humanos establecidos por las entidades federativas y en este caso por la Ciudad de México, en modo alguno afectan el parámetro de regularidad constitucional, porque tienen una jerarquía diferente. El bloque de constitucionalidad formado por los derechos humanos constitucionales y constitucionalizados de fuente internacional son la norma suprema de la Unión. Los derechos humanos establecidos en la Constitución de la Ciudad de México son derechos humanos que tienen eficacia y vigencia para los habitantes de la Ciudad de México, pero que siempre estarán supeditados a lo que marca no solamente el bloque de constitucionalidad, sino la Constitución General de la República, de tal suerte que no veo que haya en modo alguno una afectación entre este bloque de constitucionalidad local o este parámetro de regularidad constitucional local con el parámetro de regularidad constitucional de todo el orden jurídico nacional. Y por supuesto que también coincido en que los derechos no siempre se presentan como principios. Hay veces que son principios, también hay veces que se nos presentan como reglas o parte de ellos como reglas, pero la mayoría de las veces tienen una configuración compleja, de tal suerte que
creo que quizás esto pudiera ser matizado. Ahora bien, yo creo que derivado del propio federalismo, es otro argumento, un argumento, digamos, histórico, un argumento jurídico interpretativo y un argumento que, digamos, de la concepción del federalismo, que obviamente por naturaleza los estados, las entidades federativas deben tener este derecho. ¿Por qué? Porque si bien el federalismo reparte el poder, también reparte facultades, y también cada región que es distinta, cada entidad federativa que es distinta puede provocar o producir que se puedan reconocer derechos humanos diferenciados para un estado o una entidad federativa específica. Yo creo que esto es connatural al sistema federal, el que precisamente mientras no se afecte el pacto federal, los estados pueden desarrollar derechos y obviamente reconocer otro tipo de derechos, para no entrar en el debate si los derechos se crean, se reconocen, etcétera, porque creo que nuestra Constitución ya tomó una postura sobre el reconocimiento de los derechos. Ahora bien, desde mi punto de vista, estos derechos humanos de carácter local que puede crear el constituyente de la Ciudad de México y, en mi opinión, cualquier constituyente de los estados, tiene ciertos límites. Primero, creo que estos derechos no pueden afectar un derecho humano que forme parte del bloque de constitucionalidad del orden jurídico nacional. No solo al contenido esencial del derecho, como se sostiene en el proyecto, sino me parece que el derecho como tal, el derecho como ha sido, por ejemplo, conceptualizado por esta Suprema Corte o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada de lo que el derecho es puede ser tocado por una norma de carácter inferior. Y por supuesto, estos derechos de índole local no pueden limitar, presentarse como limitaciones o restricciones a los derechos humanos de fuente propiamente constitucional. En segundo lugar, me parece que estos derechos no pueden afectar las facultades de la Federación o de otras entidades federativas, bien sea porque el desarrollo de un derecho o el reconocimiento de un derecho, la Constitución lo da a otro tipo de ley, general o federal, o bien sea porque hay ciertas facultades de la Federación que se ven afectadas simplemente, aunque no sean facultades que tienen que ver con derechos, con el otorgamiento o reconocimiento de este tipo de derechos. En tercer lugar, algo que ya establecimos en la primera sala a propósito de la educación gratuita, se reconoció por la primera sala en varios precedentes que los estados pueden ampliar el ámbito de niveles en donde se da educación gratuita por parte del Estado, pero tratándose de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, es muy importante que si no se trata de facultades concurrentes o de facultades derivadas de la Constitución General, estos nuevos derechos tengan que satisfacerse con el presupuesto de la entidad federativa que los reconoce, los crea o los amplía. Y por último, algo que ya había adelantado, pero voy a reiterar aquí, los estados y el Distrito Federal no puede, so pretexto de reconocer un derecho o desarrollarlo, cambiar al titular de derechos humanos entendido como persona. ¿Se pueden generar nuevos titulares? Sí, no voy a entrar al debate si puede haber titulares de derechos en seres no humanos, es un debate que ahí está. Y por supuesto que acepto que pueden, como lo hace de hecho la Constitución que estamos analizando, establecerse como titulares de derechos humanos a entes colectivos, a colectividades o a grupos, pero lo que no se puede hacer es redefinir el concepto de persona, porque este concepto de persona es una atribución de la Constitución General que no puede ser disponible para los estados. De tal suerte que yo estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece que las entidades federativas, incluyendo
a la Ciudad de México pueden ampliar, desarrollar, crear y reconocer nuevos derechos siempre y cuando se respeten los ámbitos de competencia de la Federación, de las otras entidades federativas y obviamente el contenido de los derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. A mí me parece que por lo demás, aunque es difícil a veces pensar qué nuevos derechos se pueden crear cuando uno ve todos los tratados en materia de derechos humanos, todos los tratados que aunque no sean en materia de derechos humanos contienen derechos y los que ya están en las constituciones modernas, lo cierto es que la realidad, la dinámica social siempre va avanzando con mayor velocidad que el derecho y siempre se tiene que dejar la puerta abierta para que tanto el Estado Nacional como las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, puedan hacer frente al reconocimiento o creación de nuevos derechos que vengan a satisfacer necesidades personales o sociales de quienes integran sus comunidades. Por estas razones estoy a favor del proyecto y formularé un voto concurrente para ampliar estas consideraciones. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro.